En la tarde de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Juanita Medina. Juanita es residente de primer año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional y está encargada de revisar para ustedes el módulo de túbulos renales, y ella quiso agregar una sección de diuréticos que creo que todos van a disfrutar, y creo que hizo un gran esfuerzo y creo que quedó muy bonita la presentación. Adelante, Juanita. Juanis tiene cerrado el micrófono. Hola, qué pena de nuevo. Como me presentó el profe, mucho gusto. Mi nombre es Juanita Medina. Yo soy residente de primer año de cuidado intensivo y de la Universidad Nacional. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de una parte de la fisiología renal, que es el túbulo y los diuréticos. Dentro de nuestro plan de viaje, tenemos tres como grandes temas, que va a ser primero la fisiología tubular, después continuaremos con diuréticos y por último ahora hablaremos rápidamente de la evaluación de la función tubular. Entonces, pasando inicialmente a la fisiología tubular renal, vamos a hablar algunos conceptos generales sobre el transporte de sustancias a nivel de las células y posteriormente vamos a hablar de cada uno de los segmentos que componen esta parte de la nefrona. Entonces, dentro de el transporte de membrana, transporte celular o transporte transmembranar, eh, hay un conjunto de mecanismos que regulan el paso de solutos, iones, pequeñas moléculas a través de las membranas plasmáticas. Estas membranas plasmáticas tienen una característica muy especial que se conoce como la selectividad de membrana, que le permite modificar la permeabilidad a ciertas sustancias, lo cual desempeña un papel esencial para el metabolismo celular, las actividades como la adquisición de nutrientes, la mantención de la homeostasis iónica, la expulsión de tóxicos y desechos y la comunicación celular, entre otras muchas funciones. Dentro de los tipos de transporte que hay principalmente tres grandes tipos: el transporte pasivo, el activo y la endocitosis y exocitosis. Entonces, dentro del transporte pasivo, este consiste en el paso de moléculas a través de la membrana plasmática a favor de un gradiente de concentración o de carga eléctrica, de mayor a menor concentración o de mayor a menor carga eléctrica, a través de la membrana o a través de canales iónicos o por algunas proteínas transportadoras, cuya principal característica va a ser que no va a haber consumo o gasto energético. Dentro del transporte pasivo tenemos cuatro subtipos. Perdón. Tenemos cuatro subtipos. La difusión simple, que consiste en el paso de sustancias a través de los fosfolípidos de la membrana, como por ejemplo los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas polares y de bajo peso molecular. Después tenemos la difusión facilitada, que consiste en el transporte de sustancias a través de un transportador, que generalmente es una proteína integral que está en la membrana, para que atraviesen las sustancias que son insolubles en los lípidos de la membrana o que necesitan ser transportadas por estas proteínas. Dentro del transporte pasivo también está la ósmosis. La ósmosis consiste en el transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática mediada por proteínas específicas conocidas como las acuaporinas y que van en contra del gradiente de concentración del soluto. Entonces lo que vamos a ver es que el agua se va a transportar del sitio de menor concentración de soluto al sitio de mayor concentración de soluto. Y por último, la ultrafiltración, que es el proceso en el que agua y unas moléculas pequeñas, como por ejemplo la urea, la creatinina, las sales, pasan a través de una membrana por el efecto de la presión hidrostática desde el área de mayor presión hacia el área de menor presión. Posteriormente, entonces, tenemos el transporte activo. El transporte activo es el que
se produce con el consumo de energía, dado que se genera en contra del gradiente, ya sea de potencial químico o electroquímico o de gradiente de concentración. Este se va a dar por medio de proteínas transportadoras y tenemos dos tipos principalmente. Tenemos el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario es el que en el que el consumo energético normalmente de ATP está acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Y el transporte activo secundario, en el que el consumo de la energía se realiza para generar un gradiente químico o electroquímico que se convierte en un depósito energético que se gastará para movilizar el soluto a transportar. Así, mientras la energía se disipa por desaparición del gradiente, se produce el arrastre del elemento como en contra del gradiente. Dentro de este también vamos a tener algunas proteínas que van a movilizar los solutos, que van a ser el antiporte cuando una molécula sale y una entra, o sinporte cuando dos moléculas entran o salen al mismo tiempo. Ahora bien, hablando de la endocitosis, es un proceso celular por el cual las células mueven al interior moléculas grandes o partículas mediante la evaginación, invaginación o la mediación de receptores a través de la membrana citoplasmáticas que permiten la formación de una vesícula que luego se desprende de la membrana celular y se incorpora al citoplasma. Esta vesícula se llama endosoma, que se fusiona con los lisosomas dentro del citoplasma y se hará la digestión de esa molécula o ese contenido que fue endocitada. Dentro de esta existen tres grandes tipos, que son la pinocitosis, que consiste en la ingestión de líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas; la fagocitosis, que consiste en la ingestión de grandes partículas que se engloban en grandes vesículas conocidas como fagosomas y que se desprenden de la membrana hacia el interior de la célula. Adicionalmente tenemos la endocitosis mediada por receptores, que es de tipo específica y es cuando algunas moléculas se fijan a través de proteínas ubicadas en la membrana plasmática y estas permiten que sean capturadas por la membrana y asimismo sean endocitadas y transportadas al interior de la célula. Y por último tenemos la exocitosis, que es el proceso celular por el cual las vesículas que están situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática, liberando su contenido al espacio extracelular. Es el proceso mediante el cual la célula va a transportar moléculas de gran tamaño del interior al exterior. Y estas se van a ubicar en las vesículas, igual que como en la endocitosis, pero ahora la dirección va a ser del interior de la célula al exterior de la célula. Ahora vamos a hablar de unos mecanismos de transporte que son especializados del epitelio y que por las características de este tipo de tejido van a permitir el fluido de ciertas sustancias o el transporte de ciertas sustancias, en especial en el epitelio del túbulo renal. El epitelio es una capa de células que generalmente funciona como un separador, dividiendo compartimentos corporales. Esto gracias a que tienen unas características. 1, se organizan como una lámina continua de células. 2, tienen una disposición con una orientación específica, entonces van a ver que tienen una capa basal o vasolateral y una capa apical que por su configuración va a tener características y funciones específicas. Adicionalmente, el epitelio reposa sobre una membrana o lámina basal que sirve para fijarlos y probablemente está relacionada con que se limite el transporte de algunos solutos o de iones y moléculas a través de ellas. Y adicionalmente tienen unas zonas de interacción entre las dos células que se conocen como uniones intercelulares, que son muy especializadas y que también van a estar interviniendo dentro de este transporte de sustancias. Estas características entonces permiten que se dé el transporte a través del epitelio, que puede ser usando los espacios intersticiales, que es
la denominada vía paracelular o atravesando la célula epitelial mediante el cruce de las dos membranas, tanto apical como basolateral o basal, y que se conoce como la vía transcelular. Muy importantes, ahora que vamos a continuar viendo, en los procesos de secreción, reabsorción y excreción en el túbulo. Entonces, como veníamos viendo desde la clase pasada, la nefrona es la unidad funcional del riñón y está compuesta por el corpúsculo de Malpighi, que está a su vez compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman, que fueron nuestro tema principal de la clase pasada, y el sistema tubular, que va a ser nuestro tema principal el día de hoy, que a su vez está compuesto del túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. De hacer algunas aclaraciones muy importantes sobre la irrigación de la nefrona, que esto va a ser muy importante precisamente para todos los procesos que se realizan a través del túbulo. La irrigación va a estar dada principalmente por la arteria renal, que va a generar las arterias interlobares. De las interlobares van a generarse las arciformes y de estas descenderán las interlobulillares, de donde van a surgir las arteriolas aferentes. Se va a generar la red o el corpúsculo o la red de capilares del glomérulo y a partir de ahí saldrá la arteriola eferente, que entrará en estrecho contacto con el túbulo proximal y los capilares peritubulares. De estas mismas arterias interlobulillares van a descender la vasa recta, tanto arteriolar como venosa, y esta es la que va a estar en amplia como relación con estos procesos de reabsorción, absorción, secreción y excreción. Finalmente, estas van a drenar a través de las venas o de la vasa recta. Estas van a ir de allí a las venas interlobulillares, luego venas arciformes, interlobares y de allí a la vena renal, que desembocará finalmente en la cava inferior. Es muy importante hablar del epitelio específicamente en cada una de las porciones del túbulo, porque cada uno de los epitelios, según estos segmentos, va a tener unas características especiales. Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal o túbulo proximal, el epitelio es un epitelio cuboideo simple con unas microvellosidades apicales, con altos canalículos apicales y prolongaciones intercelulares, pero con un moderado contenido de mitocondrias, que ya vamos a ver por qué es importante. El asa de Henle está compuesta por un epitelio de escamosa con pocas microvellosidades y que son muy cortas y con amplias prolongaciones intercelulares. Y el tejido contorneado distal es un epitelio también cuboideo bajo, con escasas microvellosidades cortas, con bastantes interdigitaciones basales, y este sí va a tener abundantes mitocondrias y zónulas occludens, que son esas conexiones intercelulares de las que hablaba inicialmente. Hay que hacer una mención especial en este punto del aparato yuxtaglomerular, donde vamos a encontrar la mácula densa, que son un grupo de células alargadas con núcleos que están muy cercanos entre ellos y que son adyacentes a la arteriola aferente, que contienen múltiples vellosidades, microvellosidades. Y las células yuxtaglomerulares, que son unas células de músculo liso modificadas de la túnica media de las arteriolas aferentes, que están cargadas de gránulos de renina, de enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 1 y angiotensina 2. Y por último, el túbulo colector, que aunque normalmente viene incluido dentro de la nefrona, su origen embriológico es diferente. Contiene 3 porciones, una porción cortical, una porción medular y una papilar. En la porción cortical está compuesto de células principales, cuya función aún está en estudio, y unas células intercaladas que se encargan de transportar y secretar hidrógeno. La porción medular tiene un mayor calibre, con las mismas células de la cortical, y cuando confluyen varios de los túbulos colectores medulares se conforman los túbulos colectores papilares o de Bellini,
que desembocan finalmente en la papila renal y están conformados por células principales cilíndricas altas. Hay que hacer mención de el volumen de orina que va a ser como filtrada o que va a pasar por los túbulos renales a través del filtrado glomerular. En un adulto promedio más o menos filtramos 180 litros al día que van a pasar al túbulo renal, y en el túbulo renal van a ser procesados, donde se va a dar la reabsorción del 90% del agua y del sodio, 70% del potasio y 80% del bicarbonato, y se van a dar otros procesos que van a ser la secreción y excreción, que finalmente van a dar un resultado que es la orina, que es más o menos 1.5 litros al día. Entonces, pasando al túbulo proximal, vamos a hablar de unos conceptos claves de la reabsorción, la secreción y la excreción. La reabsorción hace referencia a la recuperación de solutos de la mayor parte del agua filtrada en los glomérulos desde el fluido tubular hacia la sangre de los capitalares. Esto es muy importante para que ustedes entiendan la dirección de dónde van los solutos o de dónde va el agua, para que entendamos qué va a pasar progresivamente en la formación de la orina. La secreción tubular es lo que sale desde la sangre hacia los capilares peritubulares o desde las células tubulares hacia el espacio intersticial. Y la excreción hace referencia al proceso de filtración glomerular menos lo que se va a reabsorber más la secreción tubular. Entonces, en el túbulo proximal vamos a ver que en la membrana vasolateral van a existir muchas bombas de sodio-potasio ATPasa que van a movilizar solutos por transporte activo primario, o sea, usan energía, van a transportar 3 iones de sodio al intersticio y 2 iones de potasio hacia el interior de la célula, que como hay una baja concentración de sodio intracelular, va a activar transportadores de glucosa y aminoácidos en la membrana luminal, haciendo que el sodio se reabsorba junto con la glucosa y los aminoácidos. Entonces, en esta parte vamos a ver cómo se reabsorben la glucosa y los aminoácidos, ya que están las bombas de sodio-potasio. ATPasa. La glucosa se transporta a través del intersticio, a través de los transportadores de la familia GLUT. Y dado que la concentración a nivel intracelular de la glucosa es mayor que en el intersticio, esta se va a movilizar por difusión facilitada, al igual que los aminoácidos. El potasio que entra a las células desde el intersticio vuelve nuevamente por canales de potasio, por lo que se reabsorbe glucosa, potasio, aminoácidos y sodio por proteínas ubicadas en la membrana apical. En esta porción apical también existen canales o poros conocidos como acuaporinas que transportan el agua, lo que hace que el túbulo proximal sea muy permeable al agua. Cuando el sodio se reabsorbe, la osmolaridad del intersticio va a aumentar, haciendo que por ósmosis el agua se reabsorba, manteniendo la misma osmolaridad dentro del túbulo como en el intersticio. La primera mitad del túbulo reabsorbe mucha glucosa, aminoácidos, pero poco cloruro. En la segunda mitad se reabsorbe mucho cloruro y poca glucosa y aminoácidos, dado que estos ya no van a estar disponibles en la luz tubular y han sido completamente reabsorbidos por esa primera porción. Se reabsorben entonces sodio, cloruro, potasio y agua por los espacios intercelulares, que son el fenómeno conocido como arrastre disolvente, por lo que el 65% del agua, el sodio y el potasio y algo menos del cloruro son reabsorbidos en el túbulo proximal. En el túbulo proximal también se reabsorben grandes cantidades de bicarbonato que en la membrana luminal vamos a encontrar los cotransportadores de sodio e hidrogeniones que entonces van a funcionar gracias al transporte activo de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esto, entonces el bicarbonato se va a unir a los hidrogeniones en la luz del túbulo por acción de la anhidrasa carbónica y se transforma en el ácido carbónico. Por efecto de esta misma enzima, se convierte en el dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono, por ser un gas, ingresa a la célula por difusión simple,
ya que es liposoluble y se dirige hacia el interior de la célula, donde nuevamente por acción de la anhidrasa carbónica intracitoplasmática se combina con el agua y se convierte nuevamente en ácido carbónico, el cual fácilmente se disocia en bicarbonato, que se reabsorbe en casi un 85% hacia el intersticio, y los hidrogeniones vuelven a la luz del túbulo por un cotransporte con sodio. La secreción en el túbulo es menos intensa que se genera una secreción que es menos intensa también de sales biliares, de oxalato, y euratos y catecolaminas, las cuales en el resto del recorrido no van a ser reabsorbidas, por lo que van a ser excretadas en la orina. También se secretan algunos fármacos como las penicilinas, los salicilatos, y un ácido especial que se llama el ácido para aminohipúrico, que es el PAH, el cual se secreta tan rápido que se depura casi en un 90%, por lo que es muy útil para evaluar o calcular el flujo plasmático renal. Ahora, en la siguiente porción, el asa de Henle se divide en 3 partes. Tiene el segmento descendente fino, ascendente fino y descendente grueso. Los segmentos finos tienen una membrana epitelial fina, sin bordes en cepillo y con baja actividad metabólica. Como les había dicho previamente, esta actividad metabólica va a estar dada principalmente por la actividad de la sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. Y en el segmento grueso, que tiene más actividad metabólica y un borde en cepillo más marcado. A este nivel se van a dar la reabsorción en el segmento fino del agua, porque este es altamente permeable al agua por su cantidad o concentración de aquaporinas en toda su extensión. Allí se completa más o menos el 20% de la reabsorción de agua y de sodio, que se va a dar principalmente por la vía paracelular. Es poco permeable a otros solutos, por lo que a medida que el fluido tubular avanza, se va haciendo cada vez más hiperosmolar. Y los siguientes segmentos son prácticamente impermeables al agua, pero al contrario de este primer segmento, son más permeables a los solutos, lo que va a ir modificando la osmolaridad progresivamente dentro del túbulo. Adicionalmente, en esta porción, la alta concentración de bombas de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral se va a generar el mismo proceso, se va a sacar sodio al intersticio, va a entrar potasio a la célula con el uso de energía en contra del gradiente, lo que va a generar una disminución del sodio intracelular, favoreciendo la movilización de sodio del túbulo a la célula, que se da por medio del cotransportador de sodio 2-cloruro potasio, que reabsorbe el sodio, cloruro, potasio hacia el interior de la célula, y el cloruro va a ir al intersticio por los canales de cloro en la membrana vasolateral. El sodio va al intersticio por la bomba de sodio-potasio ATPasa y el potasio va al intersticio, y una pequeña cantidad del potasio va hacia la luz por un proceso que se llama retrodifusión. Este proceso lo que va a generar es que haya una carga positiva de aproximadamente más 8 milivoltios, y dado que las cargas iguales se repelen, los electrolitos como el magnesio, calcio, van a difundir por el intersticio a través de la vía paracelular, y en una menor medida el sodio y el potasio. También en el segmento grueso ascendente existe un intercambiador de sodio e hidrogeniones que va a generar la secreción de hidrogeniones a la luz tubular y se reabsorbe sodio. Estos hidrogeniones van a reaccionar con el bicarbonato, al igual que en el túbulo proximal, produciendo el movimiento de bicarbonato hacia el intersticio. El 25% de la reabsorción del sodio, cloruro y potasio se va a realizar en el asa de Henle. Entonces, les había comentado que iban a haber unos cambios de osmolaridad que son muy importantes dentro de los túbulos. El filtrado que se produce en el glomérulo es isotónico con respecto al plasma.
y ya que la filtración en el glomérulo es un proceso que no es selectivo. Sin embargo, en el túbulo contorneado proximal, como les había dicho, hay una importante reabsorción de solutos y dado que este es permeable al agua, esta es reabsorbida por ósmosis acompañando a estos solutos. Por lo tanto, las molaridades del filtrado se va a mantener en esta porción del túbulo contorneado proximal. Pero el líquido tubular se hace hipertónico cuando llega al ACE de Henle descendente, ya que en esta parte de la nefrona es permeable al agua, pero poco a los solutos. Así el agua se escapa al líquido intersticial en la médula renal, mientras que los solutos se concentran dentro del túbulo. En el extremo del asa, la osmolaridad del filtrado alcanza su valor máximo, que va a ser más o menos 1200 miliosmoles por litro. Este filtrado hipertónico asciende luego por el asa gruesa de Henle y el túbulo contorneado distal. Ambos realizan absorción activa de los iones, pero son impermeables al agua. Entonces, la remoción de iones desde el líquido tubular hacia el intersticio, sin el acompañamiento de agua, vuelve a diluir el filtrado tubular. Entonces, la osmolaridad del líquido tubular desciende paulatinamente a medida que el filtrado asciende por el nefrón hacia la corteza. Cuando llega al túbulo contorneado distal, el líquido que va a ser hipotónico. Esto se conoce como el mecanismo de contracorriente. Y por último, dentro de los túbulos distal y colector, vamos a ver, como les estaba diciendo previamente, es impermeable al agua. La primera parte del túbulo contorneado distal tiene unas propiedades semejantes a las de la asa gruesa de Henle. Allí se realiza un transporte activo secundario del sodio con cloruro. Ambos son reabsorbidos, el primero por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que genera un gradiente de sodio, y el segundo mediante algunos canales en la membrana. La segunda parte del túbulo contorneado distal tiene propiedades comunes con el túbulo colector, donde tenemos las células intercalares que van a estar ampliamente relacionadas con el equilibrio ácido-base. Estas células pueden secretar protones cuando el medio interno se torna ácido, o bicarbonato cuando el medio interno se torna alcalino. Y las células principales que reabsorben sodio y secretan potasio, el sodio va a ingresar a la superficie apical a través de unos canales especiales llamados los canales epiteliales de sodio o ENaC, y la bomba de sodio y potasio en la superficie vasolateral va a generar un gradiente de sodio que lo expulsa hacia el intersticio. La reabsorción de sodio en el túbulo colector no se acompaña de reabsorción de cloruro como ocurre en los otros tramos de la nefrona, debido a que aquí el espacio paracelular es menos permeable. Esto hace que la luz se torne más negativa y el potasio va a salir por los canales hacia la luz, siguiendo ese gradiente de concentración y atraído por las cargas negativas en la luz tubular. En los canales ENaC, estos son sensibles a la hormona aldosterona. Entonces, un aumento en la aldosterona va a incrementar la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en el túbulo colector, y la absorción de agua en el túbulo colector es dependiente de la hormona antidiurética o vasopresina. En ausencia de hormona antidiurética, el túbulo colector es impermeable al agua. La secreción de hormona antidiurética estimula la reabsorción de agua en el túbulo colector. Entonces, en resumen, en el túbulo contorneado proximal vamos a reabsorber el 99% de la glucosa, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles, cerca del 70% del sodio, 80% del potasio, bicarbonato, calcio y magnesio. Va a haber reabsorción de agua y va a haber secreción de hidrogeniones, aniones orgánicos y cationes orgánicos. En el asa de Henle, en la porción delgada, vamos a ver que es impermeable a los solutos, pero va a haber reabsorción de agua sin secreción de sustancias. En el asa de Henle gruesa vamos a ver que hay reabsorción de sodio y cloruro, prácticamente va a ser impermeable al agua y no va a haber secreción de ningún soluto. En el túbulo contorneado distal vamos a tener reabsorción de solutos de sodio y cloruro por efecto de la aldosterona, va a ser prácticamente impermeable al agua y se va a generar también secreción de potasio por efecto de la aldosterona y de hidrogeniones. Y en el túbulo colector vamos a tener reabsorción de solutos también por efecto de la aldosterona
y puede variar su reabsorción de agua o su permeabilidad al agua según la presencia o no de hormona antidiurética, y se van a secretar también hidrogeniones y potasio por efecto de la aldosterona. La función renal está regulada por un elevado número de hormonas que están estrechamente relacionadas, de modo que el funcionamiento correcto del riñón es el resultado del balance de todas estas hormonas. Y el balance de estas hormonas va a repercutir directamente sobre la hemodinamia y la función excretora renal. Dentro de ellas vamos a tener la vasopresina, que se encarga de controlar por medio de algunos osmorreceptores y de la activación del centro de la sed, la osmolaridad sérica. Este proceso va a depender fundamentalmente de la concentración plasmática del sodio y de los aniones como el cloro y el bicarbonato, y en mucho menor medida del potasio, la glucosa y la urea. Cuando la osmolaridad cae por debajo de un límite determinado, genéticamente la secreción de hormona antidiurética se inhibe, aumentando la eliminación de agua libre por el riñón, que es lo que conocemos como acuaresis, y se estimula cuando la osmolaridad sobrepasa el límite superior para aumentar la reabsorción del agua. También vamos a tener otro eje hormonal muy importante, que es el eje renina, el eje de la renina, angiotensina, aldosterona. La secreción de renina se da en el aparato yuxtaglomerular del riñón, que como ya les había comentado, está ubicado en la mácula densa, cerca de la arteriola aferente. Las células extraglomerulares son que componen esta porción de del túbulo, están localizadas en la unión entre las arteriolas aferente y eferente y van a ser las encargadas de secretar la renina. La función de la renina consiste en activar el angiotensinógeno plasmático al convertirlo en angiotensina 1. La angiotensina 1 a su vez es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina presente en el endotelio de los vasos del pulmón y en otros órganos. Y la angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes que tenemos en el organismo. Va a producir aumento de la presión arterial tanto sistólica como diastólica, y va a estimular la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, con el consecuente aumento de la reabsorción del sodio en el túbulo renal y del agua por el arrastre que va a generar el sodio del agua. La secreción de renina es regulada por diferentes factores. Uno de ellos es la presión que trae la sangre cuando llega a la arteriola aferente, porque allí van a estar unos vasoreceptores que detectan la presión sanguínea intraarterioral, que estimulan la secreción de renina cuando la presión arterial disminuye y la inhiben cuando la presión arterial es alta. La secreción de renina también es estimulada ante una disminución de la cantidad de sodio que llega a la mácula densa. Otras funciones que tiene el túbulo y la nefrona en general va a ser la producción, por ejemplo, de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se va a producir por un estímulo que es la hipoxia tisular. Cuando esta es detectada por las células intersticiales perotubulares del riñón, se va a producir la liberación de la eritropoyetina, que va a generar un estímulo a nivel de la médula ósea en las células madre para la producción de glóbulos rojos. También hay otros estímulos que pueden generar que se libere también la eritropoyetina, que son la noradrenalina, la adrenalina y algunas prostaglandinas. En el cuerpo humano, dentro del riñón, se produce entre el 85 y 90% de la concentración total de la eritropoyetina. Sin embargo, también de un 10 a un 15% se va a producir también en el cerebro, el útero, los testículos y el vaso. Ahora entonces vamos a pasar a hablar de los diuréticos. Los diuréticos son fármacos que aumentan la tasa de flujo urinario y que en alguna proporción también la tasa de excreción del sodio.
y de sus aniones acompañantes, en este caso el cloro. También van a modificar el movimiento renal de otros cationes como el potasio, el hidrógeno, el calcio y el magnesio. Aniones como el cloro, el bicarbonato y el fosfato y el ácido úrico, y esto va a repercutir directamente en la hemodinamia de los pacientes. Vamos a hablar de la clasificación de cuáles son sus mecanismos de acción y sus principales efectos adversos. Entonces tenemos principalmente 6 grupos de diuréticos que están clasificados según su mecanismo de acción. Entonces vamos a hablar primero de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos actúan en las células endoteliales de los túbulos proximales, que son ricas en las metaloenzimas con zinc, conocida como la anhidrasa carbónica, que se encuentra en las membranas luminal y vasolateral, así como dentro del citoplasma, y cuya última función va a ser la secreción de ácido y reabsorción del bicarbonato. Estos fármacos inhiben la anhidrasa carbónica, impidiendo la ionización del ácido carbónico, y al no haber bicarbonato libre, el sodio no se puede reabsorber y se elimina en la orina arrastrando agua. Su efecto diurético es poco potente, ya que es porque su acción es a nivel del túbulo proximal, su efecto puede ser compensado por el resto de las porciones de la nefrona. Puede generar pérdida de potasio al aumentar el intercambio del sodio y el potasio a nivel del túbulo distal. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica también pueden incrementar la liberación de solutos hacia la mácula densa, lo que puede incrementar la resistencia arteriolar eferente y reduce el flujo sanguíneo renal, y por ende va a producir disminución de la filtración glomerular. La acción no es selectiva sobre el riñón, también puede actuar en el ojo, en el páncreas, sistema nervioso central, pulmón, la mucosa gástrica, los eritrocitos y los vasos. Dentro de sus efectos adversos, pueden causar depresión de la médula ósea, toxicidad cutánea, lesión renal y reacciones alérgicas, e inducir encefalopatía hepática, formación de cálculos urinarios, empeoramiento de la acidosis. Se usan en la enfermedad de altura, en parálisis periódica, y se usan también pues, para aumentar el flujo urinario. Los que ustedes lo conocen más es la acetazolamida. Su absorción es 100% oral, su vida media es de 6 a 9 horas y su vía de eliminación principalmente va a ser renal. Ahora los diuréticos osmóticos. Estos son compuestos que se filtran libremente en el glomérulo y sufren una reabsorción limitada en los túbulos renales. Entonces funcionan extrayendo agua de los compartimentos intracelulares, con lo que expanden el volumen del líquido extracelular, disminuyen la viscosidad sanguínea e inhiben la liberación de renina. Estos efectos incrementan el flujo sanguíneo renal en la médula renal, eliminando cloruro de sodio y urea, lo cual disminuye la tonicidad medular, que a su vez conlleva a una disminución de la extracción de agua desde la rama delgada descendente del asa de Henle, y limita la concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular que entra a esa porción del asa de Henle, lo que finalmente se va a traducir en una reducción de la reabsorción del cloruro de sodio en la rama delgada ascendente. Pueden inhibir la reabsorción del magnesio, el cual se reabsorbe principalmente en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, por lo que este efecto hace o sugiere que los diuréticos osmóticos también pueden interferir en los procesos de transporte del asa ascendente gruesa, de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Aumentan también la excreción urinaria de casi todos los electrolitos: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y fosfato. Dilatan la arteriola aferente, aumentando la presión hidrostática en los capilares glomerulares. Diluyen el plasma, lo cual disminuye la presión coloidosmótica de los capilares glomerulares y aumentan la presión hidrostática en el espacio de Bowman, lo que se va a traducir en una filtración glomerular aumentada. Dentro de sus efectos adversos están el edema pulmonar en los casos que haya insuficiencia cardíaca, hiponatremia,
que se puede manifestar con náuseas, cefalea, vómito, todo lo que hemos visto en las clases pasadas de cada uno de los electrolitos, y pueden aumentar el nivel de amoníaco, por lo que no se recomiendan en los pacientes que tienen hepatopatías severas. Los que conocemos son principalmente el manitol, la urea. Estos tienen pobre disponibilidad oral. Su tiempo de vida media va a ser más o menos entre 0,25 a 1,7 horas, y tienen su mayor vía de eliminación va a ser renal, y el 20% va a ser por otros sistemas. Ahora vamos a hablar entonces de los inhibidores del simporte de sodio-potasio 2-cloruro. Estos fármacos inhiben la actividad del simportador sodio-potasio 2-cloruro en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, por lo que se denominan los diuréticos de asa. Son altamente eficaces, por lo que también son conocidos como diuréticos de límite alto. Esto se debe a que, alrededor del 25% de la carga de solutos, como el sodio, es filtrada, se reabsorbe en la rama ascendente gruesa, y 2, los segmentos posteriores de la nefrona no poseen la capacidad de reabsorción para rescatar el flujo del líquido que se sale de esta rama. Al inhibir la actividad de este simportador, van a bloquear la reabsorción tubular de sodio y cloruro en el segmento medular cortical de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, acción que va a llevar a una inhibición de la enzima sodio-potasio ATPasa. Dentro de los que ustedes más conocen es la furosemida. Su disponibilidad oral es más o menos de un 60%, con un tiempo de vida media de aproximadamente 1,5 horas, y su vía de eliminación principal va a ser la vía renal. Los inhibidores del simporte de sodio-cloro son los que conocemos como tiacidas. Estas disminuyen la absorción de cloruro de sodio y el volumen acompañante de agua. Su eficacia diurética es menor, aumentan la carga de sodio en el túbulo contorneado distal, y parte del catión es intercambiado por potasio e hidrógeno, produciendo hipopotasemia y alcalosis metabólica, que son sus principales efectos secundarios. No alteran la liberación de renina ni modifican el flujo renal. Las tiacidas también tienen un efecto como antihipertensivo, y a nivel de los electrolitos pueden aumentar la excreción del sodio, cloro y el potasio. Las tiacidas se absorben con rapidez en el túbulo digestivo para comenzar a actuar en la primera hora de administración. Su efecto diurético es más prolongado que el de la furosemida, y a excepción de la indapamida y la metolazona, tienen una capacidad muy reducida para actuar en la insuficiencia renal. En el tubo contorneado proximal se van a secretar por la bomba de Uratos y deben alcanzar la luz tubular distal para poder ejercer su efecto. Los antiinflamatorios no esteroideos, como la indometacina, pueden disminuir su efecto diurético, ya que compiten con ella por el mismo sitio de excreción. La más conocida que tenemos es la hidroclorotiazida. Sus efectos adversos se relacionan con la capacidad para perder electrolitos, potasio y magnesio, aumentando el riesgo de arritmias, muerte súbita e intoxicación por algunos medicamentos, como por ejemplo el digital. Y cuando se están usando este tipo de diuréticos, es necesario suplementar en la dieta estos cationes y monitorear regularmente el potasio en suero. La hidroclorotiazida tiene una disponibilidad oral de aproximadamente el 70%, una vida media de 2,5 horas, y su eliminación es solo renal. Y por último vamos a hablar de los inhibidores de los canales del sodio del epitelio renal, que estos diuréticos actúan directamente bloqueando los canales del sodio epiteliales
inhibiendo la reabsorción de este mineral en los riñones. Esto produce la pérdida de agua y sodio por la orina sin provocar un descenso en los niveles de potasio en sangre. Debido a su capacidad de ahorrar potasio, se conocen como diuréticos ahorradores de potasio y pueden generar como uno de sus efectos adversos hiperpotasemia. El más conocido que tenemos en este grupo es la amilorida. Posteriormente, entonces, tenemos los que se conocen como antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que estos funcionan por un mecanismo competitivo de unión con los receptores de intercambio del sodio y potasio dependientes de la aldosterona en el túbulo contorneado distal. También actúan como ahorradores de potasio y provocan el aumento de la excreción del sodio y agua. También poseen un efecto antiandrogénico, probablemente por el antagonismo periférico de los andrógenos. El uso concomitante de estos medicamentos, especialmente el más conocido que tenemos, la espironolactona, con otros diuréticos ahorradores de potasio o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o bloqueantes de la aldosterona o antagonistas de la angiotensina 2, pueden conducir a hiperpotasemia severa. Debe tenerse en cuenta que en pacientes con enfermedades hepáticas graves puede precipitar la encefalopatía y el coma hepático. En pacientes con diabetes mellitus puede aumentar la cantidad de hiperglicemia y deben vigilarse periódicamente para evaluar el sodio y el potasio. Deben evitarse en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, dado el riesgo elevado de hiperpotasemia. Y el que más conocemos, como les contaba, es la espironolactona y la eplerenona, que la espironolactona es la que tenemos disponible, con una disponibilidad oral del cerca del 65% y una vida media de acción de 1.6 horas, con una vía de eliminación no renal. Ahora, en el último punto, vamos a hablar de la evaluación de la función tubular. Entonces, la evaluación de la función tubular es algo que ha venido desde los últimos años, como hablábamos la semana pasada, renovándose y cada vez recolectando mayor evidencia sobre nuevas formas de evaluación. Las que tenemos disponibles casi desde siempre han sido el uroanálisis con el citoquímico, donde vamos a evaluar el aspecto y la densidad de la orina. En la parte química que podemos ver el pH, la concentración de glucosa, de proteínas y de cetonas, así como la hemoglobina. En el sedimento de este uroanálisis también vamos a ver como la porción celular, donde vemos los eritrocitos, las células epiteliales y los leucocitos, y también podemos evaluar esta función tubular y de filtrado por los cristales y los cilindros que se pueden ver en este examen. Adicionalmente, vamos a tener la posibilidad de evaluar o de relacionar con los gases arteriales y venosos y generar el anion gap y la osmolaridad para ser comparadas con la osmolaridad urinaria. Tenemos entonces el índice o cociente urinario. Este va a hacer referencia a los miligramos o miliequivalentes de una sustancia que aparecen en la orina con relación a la creatinina filtrada. Entonces, lo que vamos a hacer es que la concentración de esta sustancia la vamos a dividir, de esta sustancia en orina la vamos a dividir en la concentración de creatinina, que puede ser en una micción aislada o en una micción de 24 horas. Acá vemos cómo se relacionan, por ejemplo, el calcio, el fosfato, los citratos, el ácido úrico, el magnesio y el oxalato con respecto a la creatinina normal para estos grupos etarios y cómo se modifican a través del crecimiento de los niños. Tenemos también la excreción fraccional de una sustancia que va a hacer referencia a la cantidad de la sustancia que sale del cuerpo a través de la orina
comparada con la cantidad que es filtrada y reabsorbida por el riñón. Estos son los que conocemos normalmente como el FeNA, el Fe-potasio, el Fe-cloro, ¿sí? Y la, eh, la tasa de reabsorción del fósforo, que esta se va a expresar de forma inversa a la excreción fraccional de cada uno de los electrolitos. Este em, se va a expresar inversamente a la excreción fraccional de la sustancia. Esta se va a calcular principalmente como un porcentaje que va a ser principalmente dado por la concentración de esta sustancia en orina multiplicado por la creatinina plasmática, todo esto dividido por la concentración plasmática de la sustancia multiplicada por la creatinina en orina y esto multiplicado por 100. También tenemos otros índices como el índice de excreción que va a relacionar la cantidad eliminada de una sustancia por cada 100 mililitros de filtrado glomerular con la fórmula que vemos aquí presente y que también vamos a poder evaluar la función del túbulo evaluando el gradiente transtubular de potasio que como ya vimos en la clase de potasio nos va a permitir dilucidar las causas, por ejemplo, ya sea de una hipopotasemia o una hipercalemia. Y dentro de lo más nuevo quería hablarles de algunos biomarcadores que se han vuelto como la tendencia recientemente. Entonces dentro de estos vamos a tener el N-gal o conocido como la lipocalina 2, oncogen 24P3 o lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos. Es una proteína que participa en la inmunidad innata al secuestrar el hierro y evitar que las bacterias lo usen para su metabolismo. Así limita el crecimiento bacteriano. Sin embargo, en otros sistemas también funciona como factor de crecimiento y participa en la plasticidad sináptica. Se expresa en los neutrófilos y en niveles bajos en el riñón, la próstata y el epitelio de las vías respiratorias y gastrointestinal. En el caso de la lesión renal, el N-gal se secreta en niveles altos en la sangre y en la orina dentro de las primeras 2 horas posteriores a la lesión. Por eso se ha relacionado como un excelente biomarcador temprano de la lesión renal, específicamente de de las lesiones tubulares. También tenemos el LFABP o proteína de unión a ácidos grasos que son de tipo hepático. Esta proteína se encuentra en el túbulo renal proximal y desempeña un papel importante en el metabolismo energético y lipídico en los túbulos renales. Cuando el túbulo contorneado proximal es sometido a isquemia o estrés oxidativo, se va a generar la expresión de esta sustancia, aumentando la concentración de esta en orina. Refleja la severidad del estrés al que es sometido el túbulo antes de progresar al daño renal del tejido renal en general. En varios estudios recientes, la medición de este en orina fue evaluado en niños sometidos a cirugía cardíaca y se encontró que aumenta más o menos 4 horas posterior a la cirugía en comparación con 24 y 48 horas con la creatinina sérica, que es como nuestro biomarcador por excelencia. La sensibilidad y especificidad son muy buenas y pues están también están actualmente creciendo el número de estudios sobre su uso en la predicción de la lesión renal en los pacientes, sobre todo con cirugía cardiovascular. El TIMP2 y el IGFBP7 son biomarcadores del estrés que inducen la detención del ciclo celular en la fase G1. Se descubrieron más o menos hacia el 2013 para en los pacientes adultos en UCI para evaluar la lesión renal en estos pacientes. En recientes estudios, uno específicamente en China, se evaluó la capacidad como predictiva de estas dos sustancias para evaluar la presentación de lesión renal aguda en bebés que son
sometidos también a cirugía cardiovascular. Y se vio que estas sustancias en los pacientes que tenían lesión renal aguda grave, como estadios 2 y 3, se trató de ver tempranamente, menos de 24 horas, y tardíamente después de 24 horas, con respecto a la elevación de creatinina, que tanto podían predecir la lesión renal. Y en los pacientes con lesión temprana grave transitoria hubo resultados clínicos similares, sin una elevación significativa en estas dos sustancias, a diferencia de lo que sucedió en los pacientes con lesión renal aguda grave, que sí presentaron una elevación muy significativa y que esa medición se puede ver, o esos cambios en la concentración se pueden ver tan tempranamente como en las primeras 2 horas de haber sido tomados. Esto, pues, específicamente en los pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular, que es como en donde más se han venido estudiando estos biomarcadores. También tenemos la molécula 1 de la lesión renal en orina, conocida como KIM-1, la interleucina 18, que han demostrado un gran potencial para uso como biomarcadores. Sin embargo, las investigaciones que se han llevado a cabo de estas son menores comparativamente con los 3 biomarcadores previos. La KIM-1 es una glicoproteína de transmembrana que se expresa en las células tubulares renales y se libera tras la lesión celular. Esta ha sido muy estudiada sobre todo en los neonatos con lesión por encefalopatía hipóxico isquémica, que fueron llevados a protocolos de hipotermia terapéutica. A las 48 horas, el KIM-1 que se evaluaba en orina predijo con gran acierto la presentación de lesión renal aguda y se comparó con combinaciones de este mismo biomarcador con otros biomarcadores sin mostrar una gran diferencia. Entonces, la evaluación per se del KIM-1 solo es superior a este con otros biomarcadores. La interleuquina 18, por su lado, es una citoquina inflamatoria que se ha venido evaluando también en múltiples estudios, en un metaanálisis reciente para predecir también lesión renal aguda. Se colectaron más o menos 26 estudios con cerca de 7.183 pacientes entre adultos y pediátricos para determinar el diagnóstico de lesión renal aguda con un cociente de probabilidades que fue del 6.08, con un intervalo de confianza del 95%, y un área debajo de la curva que fue del 0.78, también con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, estos todos vienen siendo cada vez más estudiados y más utilizados en la predicción de las lesiones renales. Sin embargo, todavía su disponibilidad a nivel mundial es reducida, dado que se necesitan grandes cantidades de dinero, y las pruebas rápidas que se han venido como produciendo no están difundidas en todos los continentes. Pues a manera de conclusión, el túbulo, como ustedes vieron, hace una gran función a nivel de la homeostasis en general de los electrolitos del agua y interviene en múltiples funciones del organismo y de la hemodinámica. Por eso es súper importante que lo tengamos siempre presente en nuestros pacientes con riesgo de lesión renal, para estar siempre evaluando estos biomarcadores o estos índices que les mostré previamente y así prevenir que pueda generarse daño en estos túbulos. Mi última reflexión es que si uno quiere aprender, pues enseña. Agradezco mucho su asistencia. Y aquí, al igual que en todas las diapositivas, está disponible las referencias o bibliografía por medio de este código QR, si lo quieren
le quieren tomar fotico. Y pues nada más era lo que les quería comentar el día de hoy.